Buenos días, hoy comentaremos una de las aplicaciones del diseño de experimentos, Lean Thinking, integración con la simulación de eventos discretos y el diseño de experimentos, una expansión del Departamento de Emergencias. Nuestro equipo está conformado por Libardo Africano, Fernando Céspedes y quien les habla, Natalia Correa. La agenda que llevaremos a cabo en esta sesión va a ser la de introducción, de los diseños de experimento, las conclusiones y una breve reflexión. Introducción. El Cape Breton Regional Hospital ha tenido un aumento exponencial de la demanda debido al cierre de pequeños centros de atención cercanos. Por ende, este estudio abordará la planificación de la expansión de su departamento de emergencias para satisfacer dicha demanda. Para ello se utilizarán herramientas de gestión como lo son la simulación de eventos discretos y los principios de Lean Healthcare. El estudio además utilizará el diseño de experimentos para determinar la influencia del número de recursos humanos en cada turno y poder identificar los principales factores limitantes de los recursos físicos. Simulación de eventos discretos. En palabras de Harrell y Bowden, es una de las herramientas que se utilizan para mejorar y pronosticar el comportamiento de un proceso, utilizando para ello un modelo informático que se encarga de evaluar, medir y mejorar su rendimiento. Ese es el primer paso para evaluar una propuesta de cambio y poderla implementar como tal a las mejoras en el mundo real. El Lean Healthcare. El Lean busca crear el mayor valor para el cliente, minimizando los recursos y reduciendo los tiempos de espera. Además de ello, el Lean implica la eliminación de las ineficiencias para lograr que todo el trabajo realizado proporcione algún valor. El Lean se ha expandido en los últimos años a sectores como el de la salud, el cual ha pasado a llamarse Lean Healthcare. Cabe resaltar que también se usó el diseño de experimentos, que en palabras de Douglas Montgomery, es un conjunto de técnicas estadísticas capaces de generar y analizar proyectos en los que varían varios factores al mismo tiempo. Veremos más adelante que el diseño factorial utilizado fue el de 2K, ya que requiere pocas ejecuciones por factor. Este diseño se usó para determinar la influencia de los números de recursos en cada turno, además de poder identificar los principales factores limitantes de los recursos físicos para la expansión del departamento de emergencias. Entrando en materia para el caso de estudio, se ha definido cierta nomenclatura que se utilizará durante el desarrollo del experimento. Podremos sacar las importantes, las cuales son el ED, el Departamento de Emergencias, el SSU, Unidad de Estancia Corta, el BA, el área de camas. El triaje en el Departamento de Emergencias se lleva a cabo mediante la escala de agudeza de triaje canadiense, donde se describen los niveles desde el 1 hasta el 5 acorde a su nivel de emergencia. Se clasifican con los colores que vemos en pantalla, azules, rojo, amarillo, verde y blanco, y sus tiempos de atención son inmediatos para el caso del nivel 1 y menores a 15, 30, 60 y 120 minutos en cada nivel respectivamente. El modelado conceptual del sistema se llevó a cabo a través del lenguaje IDET-SIM. Los círculos representados en pantalla hacen referencia a las entidades del modelo, es decir, a los pacientes. Los rectángulos significan retrasos en el flujo de pacientes o la espera del procedimiento, como lo son las colas, las filas o los resultados del examen. Y las flechas grandes representan el transporte del paciente, por ejemplo, un examen que se realiza en otra habitación o consultorio. La recolección y el modelado de datos se basaron en datos históricos de llegada de pacientes y de algunas bases de datos que se utilizan en el hospital desde el 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018. A través de esos datos, se observó que los pacientes llegan a diferentes ritmos de hora diarios, como se ilustra en la gráfica. El modelado por computadora se realizó mediante el software Flexing Healthcare, donde se programaron 3 diferentes procesos. Primero, se programó el flujo de pacientes de acuerdo con los niveles de CTAS. Segundo, se realizó un proceso que involucra el examen de procedimientos desde la recolección de la muestra hasta el resultado final. Y tercero, se construyeron procesos globales como reuniones que afectan el tiempo de espera de los pacientes y deben reducirse a un nivel suficiente. Para la validación del modelo, una vez construido, se validó mediante un análisis de sensibilidad para ver la variabilidad del mismo.
Para el tiempo de estadía en minutos, las simulaciones muestran 2.213 minutos, 428,2, 352,9, 270,9 y 243,4 para el 100%, 75, 50 y 10%. Si estamos disminuyendo la tasa de llegadas, el porcentaje de pacientes tratados comienza a aumentar porque hay más personal disponible para cada uno. Según la simulación por computadora, el departamento de emergencias no puede satisfacer la demanda esperada de la planeación, por lo cual se puede verificar los datos que se muestran con los datos que se muestran en pantalla, resaltando además que una cantidad muy grande de pacientes, como se muestra el 76,9%, ni siquiera realizan el triaje. Ahora, continuando con el planteamiento del problema, en cuanto a los resultados, es alarmante el número de pacientes que no pasan por la clasificación de riesgo. Además, tras el triaje, el tiempo medio de espera ronda los 404,3 minutos. Ese resultado es insatisfactorio y está por debajo del estándar de calidad actual que ofrece el hospital. Además, para el análisis inicial, la mayoría de los recursos están inactivos. Por ejemplo, enfermeras y médicos de selección. En consecuencia, el flujo del paciente se atasca, es decir, las camas en todas las locaciones están ocupadas la mayor parte del tiempo. A partir de ese escenario y basándose en Lean Thinking, se ha propuesto algunas mejoras que tienen como objetivo reducir el tiempo de espera del paciente, aumentando así la seguridad de su atención. Por lo tanto, se ha investigado la interacción entre lugares de servicio de urgencias y los recursos de flujo de pacientes. Continuando ahora con los objetivos, tenemos como primero utilizar los principios del Lean Thinking combinados con la simulación de eventos discretos para planificar la extensión de un departamento de emergencias canadiense y satisfacer la demanda que proviene de los pequeños centros de atención cerrados. Después tenemos determinar el número ideal de recursos, como lo son las enfermeras, los médicos y los camilleros, el número óptimo de camas y sillas en el área de camas, área vertical y en la unidad de estancia corta, pues los pacientes no deberían esperar más de 180 minutos para ser trasladados. También tenemos reducir el tiempo de atención después de pasar por el triaje en el tiempo de transferencia del área vertical y camas a unidad de estancia corta y por lo tanto la duración de la estadía. Y por último tenemos el analizar si el departamento de emergencias puede absorber la demanda total de los cierres. En cuanto al diseño factorial por locaciones, para este primer conjunto de experimentos se definió un factorial completo 2 a la 4 con 16 corridas donde los factores son el número de camas en la unidad de estancia corta, el número de camas en las camas mentales, el número de camas en el área de camas y el número de asientos en el área de espera vertical, lo que se conocen como los asientos. En cuanto a la matriz de diseño, con los 4 factores considerados en el experimento, se realizó gracias al software Minitab, encontrando que si el experimento se aplicó con 16 corridas, se realizó con una sola réplica para un total de 16 tratamientos y 2 niveles considerados como alto y bajo. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. De los resultados encontrados, la cantidad de camas y asientos en las diferentes áreas de las camas y algunas interacciones se identificaron como estadísticamente significativas, de los cuales el factor con más incidencia fue el número de camas en la unidad de estancia corta. Por otro lado, las medidas de desempeño definidas en respuesta al experimento se evidencian en pantalla. Ahora, en cuanto a los resultados del diseño, pues encontramos que los resultados indicaron que la mejor combinación de factores son 30 camas en la unidad de estancia corta, 45 camas en la unidad de camas, 5 plazas o 5 camas en la unidad de camas mentales y 15 asientos como tal en los asientos verticales. Y el tiempo de espera para ser atendido después del triage fue en promedio los que se evidencian en pantalla. El número de pacientes tratados además aumentó alrededor de un 590%. En este caso, pues digamos que los recursos no tienen un turno establecido y se analizaron los mismos parámetros anteriormente descritos. Para este caso, en promedio la duración de estadía de cada paciente fue de 436 minutos y pues digamos que el tiempo que tienen que esperar después del triage es de aproximadamente 25,7 minutos.
Como se mencionó en el escenario anterior, no se definieron los recursos, por ende se consideró un diseño factorial completo también de 4 factores, 2 a la 4, para determinar la influencia de la cantidad de personal en cada turno, donde los factores fueron los que se evidencian en pantalla. En este caso fueron como tal los recursos humanos, el número de personal, la cantidad de personal, y también se evidencia la matriz de diseño. Además de los factores mencionados anteriormente, pues se optó por un diseño 2 a la 3 con 3 factores para la distribución de los camilleros, lo que conocemos como los portes, por turno, que después del análisis se decidió condensar en los demás recursos humanos. En este caso, pues todos los pacientes hicieron el triage. En promedio, digamos que ese tiempo de espera fue de 45,8 minutos después de realizar el triage, y los pacientes no necesitan como tal ir a una zona de las camas de estancia corta. En cuanto a los resultados y el análisis, se encontró que la carga se equilibró, la carga de trabajo, y el número de pacientes tratados sigue igual. Sin embargo, en promedio, pues digamos que este tiempo aumentó alrededor de 75 minutos. El tiempo de espera para ser atendidos después del triage fue en promedio de 45,8 a 46 minutos, aumentando aproximadamente el doble. Una de las acciones que bloqueó el flujo continuo de los pacientes es como tal esperar al especialista. Según los resultados de la simulación, el estudio recomienda como tal incluir 2 camas adicionales en el área de camas mentales y 5 sillas adicionales como tal en el área vertical. En cuanto a los recursos humanos que se mencionaban anteriormente, es necesario contratar una enfermera para el triage, una enfermera para el departamento de emergencias, 4 portadores y reducir como tal 2 médicos. En cuanto a las conclusiones, pues para los experimentos mencionados anteriormente, en un principio se utilizó el DOE para verificar la influencia de la expansión de las diferentes áreas de cama. También se usó DOE para determinar el número de recursos óptimo en cada turno y su escala óptima para satisfacer la demanda cambiante durante el día y la semana. Finalmente, los especialistas realizaron experimentos para reducir el tiempo de espera de los pacientes. Después del análisis, la simulación indica que el modelo en su escenario de planeación inicial no puede satisfacer la demanda. Para el escenario de planeación final, tanto digamos que el conjunto de la simulación de eventos discretos como con el Lean, integrados con el DOE, permitieron aumentar el número de pacientes que pasaron por el proceso de triage del 23,1% al 100%. Como tal, estos tiempos también se redujeron de 2,231 a 461 minutos. La carga de trabajo de los recursos se equilibró de acuerdo a los principios del Lean y de esta forma se obtuvo una mejora significativa en el proceso. Ahora, en cuanto a la importancia de la experimentación en la ingeniería industrial, sabemos que como tal la experimentación y el diseño de experimentos permiten mejorar y optimizar los diferentes factores que influyen en un proceso, de modo que de ellos se pueda obtener tanto la mayor utilidad como el mejor rendimiento. Como estudiantes de ingeniería industrial, además de recibir la formación pues en diferentes áreas de conocimiento, también estamos llamados a mejorar diferentes procesos, tanto que involucren al cliente, como es el caso que evidenciamos anteriormente, como diferentes procesos productivos. A partir de lo anterior y con un soporte estadísticamente amplio, buscaremos solucionar las diferentes problemáticas que presenten las industrias actualmente. Les agradecemos mucho la atención prestada.